Muchas gracias. A continuación, el reglamento contempla la posibilidad de suspender la sesión durante un máximo de 30 minutos si alguno de los grupos quiere hacer uso de él para que puedan preparar sus observaciones, peticiones o aclaraciones al respecto. Si ningún grupo lo solicita, como no veo que no lo hacen, no cabía ninguna duda ante la diligencia de todos los portavoces de esta comisión, podemos pasar a la intervención de los grupos parlamentarios para la formulación de las pertinentes observaciones, que contarán con 8 minutos en el caso del grupo solicitante y 5 minutos el resto de ellos. En primer lugar, el Grupo Aragonés, como grupo solicitante, tiene un tiempo de 8 minutos. Señora Ayué. Gracias, presidente. Gracias de nuevo al gerente del IAS por la información tan detallada que usted ha dado. Ha comentado que se está tomando muy en serio una proposición no de ley que fue aprobada por unanimidad en estas Cortes para la creación de una mesa de trabajo técnica en el Gobierno de Aragón, y me gustaría que también se tomara con el mismo interés otra proposición no de ley que en estas Cortes también se ha aprobado por unanimidad, que fue impulsada por el Partido Aragonés, en el que se le reclamaban 3 cuestiones al Gobierno de Aragón y, en concreto, al Instituto Aragonés de Servicios Sociales. En primer lugar, actualizar la Ley de Infancia y Adolescencia de Aragón para adaptarla a esa normativa que usted ha mencionado, de la Ley Nacional de julio de 2015. Y, por lo tanto, cumpliendo así con la revisión profunda del sistema de atención y de protección de los menores que están tutelados por el Gobierno de Aragón en esta comunidad autónoma. En segundo lugar, revisar los reglamentos de medidas de protección de los menores y desamparo en Aragón para ajustar los procedimientos y garantizar las medidas estables frente a las temporales, las familiares frente a las residenciales y las consensuadas frente a las impuestas. Y, en tercer lugar y último, le pedíamos también al Gobierno de Aragón, al Instituto Aragonés de Servicios Sociales, potenciar la red de apoyo familiar al sistema de protección a través de familias acogedoras, impulsando su captación, así como su selección y formación. Nosotros, desde el Grupo Parlamentario Aragonés, hemos visto con muchísima urgencia la necesidad de adaptar la normativa aragonesa, que ya está desfasada, que hay que recordar que es del año 2001, a la ley nacional que fue aprobada ya casi hace ahora ya 2 años, o prácticamente hace ya 2 años. Las comunidades autónomas han ido adoptando la normativa autonómica a esa Ley Nacional de Infancia y Adolescencia, pero Aragón, a pesar de contar con esa Ley de Infancia y Adolescencia antigua de 2001, todavía no ha procedido a adaptar esa normativa. Teniendo en cuenta que la ley nacional supone un fortalecimiento de la protección de los menores a todos los niveles, yo creo que es necesario y urgente que el Gobierno de Aragón se tome en serio esa adaptación de la normativa autonómica a la ley nacional, porque estamos hablando de que esa ley nacional se centra, y por lo tanto la adaptación de la normativa también debería centrarse en los colectivos más vulnerables, en los menores más vulnerables. Y, por lo tanto, creemos que es urgente que este Gobierno adapte esa normativa aragonesa, porque está en juego aspectos muy importantes para nosotros, como es la adopción, que luego le haré una consulta sobre este tema, sobre los acogimientos o sobre la protección de los menores cuando se encuentran en situaciones de violencia de género. La Asociación de Familias de Acogida de Aragón comparecieron ante estas Cortes hace ya unos meses y le reclamaron a este Gobierno que modificara toda la normativa aragonesa y, por lo tanto, los protocolos y procedimientos de actuación en materia de protección. Han pasado ya varios meses en los que se aprobó esa iniciativa del Partido Aragonés y en la que la propia asociación le reclamaba al Gobierno de Aragón esta medida, y no entendemos por qué los procedimientos se están dilatando en el tiempo, los procedimientos legales, porque sé que en algunas cuestiones ustedes están avanzando aún sin modificar la normativa. Es importante porque usted ha hablado de una de las cuestiones que ha tenido mucha polémica en esta legislatura, que es las actuaciones en el Centro de Observación César Augusta, en el COA, y precisamente si adaptáramos la normativa se vería la necesidad de adecuar el modelo de atención residencial a la nueva
normativa nacional, en la que los centros deben adaptarse a las nuevas necesidades de los menores protegidos y no al revés. Tengo que decirles que modificar, por lo tanto, ese sistema de protección y de reforma de menores a la ley nacional va a obligar, aunque se hayan dado algunos pasos por parte del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, va a obligar e implicar acciones de mucho más calado. Y ustedes lo saben y por lo tanto, se hace urgente que esa normativa se adapte. Me gustaría también, porque no solo voy a mencionar las cuestiones que creo que no se están acelerando al ritmo que la normativa exige, que estoy relativamente satisfecha con el trabajo que en algunas cuestiones el equipo de menores ha desarrollado. Y tengo que felicitar también porque el equipo de menores del Gobierno de Aragón hay que ponerlo encima de la mesa, el valor, el esfuerzo, el trabajo, la dedicación que todos los profesionales de menores tienen en el Gobierno de Aragón es, desde luego, para ponerlo en valor y para dignificarlo. Y sé que se han puesto las pilas para modificar algunos protocolos y reglamentos y que ya se ha puesto en marcha la mesa de trabajo técnica que la proposición no de ley presentada por el Grupo Mixto reclamaba y que me parece necesario abordar, porque es necesario abordar nuevos planes de intervención que revisen y adapten el actual sistema de protección de los menores y donde se aborde una estrategia del sistema actual de actuación educativa de los menores con menores sujetos a medidas judiciales y donde se aborde también un nuevo PIA, un nuevo plan estratégico, un plan integral de atención a la infancia que ya finalizó su mandato, por así decirlo, su temporalización de 2010 a 2014 y, por lo tanto, hay que impulsar un nuevo plan integral de atención a la infancia. Y también sé que han hecho esa campaña de comunicación para buscar a nuevas familias para que se amplíe las familias de acogida. Y entiendo también que ustedes quieran lanzar un mensaje a la ciudadanía, un mensaje a los medios de comunicación con que la campaña ha sido un éxito. Saben ustedes que en este sentido el éxito se sabrá dentro de un periodo más a corto plazo, no en el corto plazo. El 84% de las familias que se deciden a formar parte de las bolsas de acogida nunca lo hacen en el momento de las campañas de comunicación que lanzan los gobiernos autonómicos, siempre pasan 1 o 2 años hasta que lo deciden. No estamos al nivel que están otras autonomías. Me encantaría que se trabajara como trabaja el Instituto de Infancia del Gobierno catalán, que incluso acaban de sacar ahora a concurso una licitación para abordar el perfil de esas familias de acogida, para lanzar campañas de comunicación directas a determinados barrios, a determinados segmentos de la población, para ir directamente a ese target. Pero tengo que decir que la campaña de comunicación era necesaria y, por lo tanto, les voy a felicitar porque es justo que se comprometieron y así lo han hecho. Pero, como digo, entiendo que quieran trasladar esa sensación de éxito de esa campaña de comunicación diciendo la consejera constantemente que se han duplicado el número de familias cuando no es así, cuando sabemos perfectamente que se ha duplicado el número de interesados, pero que solo 5 familias han pasado el certificado de idoneidad. Y, por lo tanto, solo hay 35 familias en activo, 35 familias en Aragón en activo para los más de 200 menores que hay en centros residenciales. Por lo tanto, del todo insuficientes cuando la ley nacional, sabe usted, que obliga a la Administración autonómica a que los menores estén en acogimientos familiares frente a los acogimientos residenciales. Por último, y le lanzo 3 preguntas porque ya no me da tiempo, me gustaría que nos explicara, para que los grupos parlamentarios supiéramos la importancia de los cambios que la ley nacional adopta con respecto a las adopciones nacionales e internacionales y también con respecto a la violencia de género, porque en esta comisión salen muchas veces la referencia a la custodia compartida y me gustaría que se dejara claro que la Ley Nacional de Infancia y Adolescencia deja de manera tajante claro la decisión
de que los menores en familias de violencia de género nunca, y digo nunca, pasará la custodia a manos del agresor. Y no me da tiempo a más. Me encantaría que en el turno de respuesta usted pueda ampliar algunas de las cuestiones que le he formulado y gracias, como digo, por su intervención.